Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la discusión, el debate entre los realistas y nominalistas con respecto a el problema de los universales. Quiero acabar el acápite 5 del capítulo 4, del capítulo 2, ¿verdad? A ver, un aviso. A partir de hoy voy a utilizar siempre el mismo código, la misma dirección para la reunión de Google Meet. Una vez que Google nos ha asignado una dirección, con esa nos podemos mantener reiteradamente por el resto del ciclo. Entonces no voy a cambiar a partir de hoy las direcciones, sino la misma va a servir para el resto del ciclo. Bien, entonces eso nos va a facilitar. Ya sabemos que hay un solo código y no hace falta que estemos preguntando cuál es. Bien. Voy a añadir 3 consideraciones más que hace Lorenzo en contra del nominalista. Saben que Lorenzo es realista, entonces voy a poner simplemente LP. ¿Sí? A ver, ya me conseguí un banquito para que evitemos el reflejo del foco en el pizarrón, pero veo que todavía aquí a esta altura está. Entonces voy a empezar acá, ¿sí? Para evitar ese reflejo. A ver, en realidad quiero simplemente concentrarme en las 2 últimas razones que presenta Lorenzo. No voy a ahondar mucho en la antepenúltima, la cual tiene que ver con una estrategia que tiene el nominalista de exigir alguna condición para aplicar la regla de generalización existencial. Lorenzo al respecto, a ver, lo que pide el nominalista es que si es que queremos sacar una conclusión de que existe el objeto que corresponde al sujeto de una oración predicativa, antes de poder aplicar la regla de generalización existencial, entonces realmente, por una parte, esa estrategia va por el lado de la complejidad. Y de acuerdo al principio que tenemos nosotros de economía conceptual, más vale que evitemos esas medidas, esos mecanismos y prefiramos lo simple. Porque caso contrario tendríamos que, antes de aplicar a alguna oración la regla de generalización existencial, añadir una premisa suplementaria. Y eso va a complejizar la teoría
y por lo tanto nos estamos yendo en contra del principio de economía conceptual. Bueno, voy a dejar de lado esa antepenúltima razón y voy a concentrarme en las dos últimas brevemente. La primera es decir, la penúltima, es la de que un nominalista no va a poder explicar el parecido entre varios objetos. A ver, entonces voy a expresar eso y lo explico inmediatamente. A ver, no explica el parecido o la semejanza, la similitud, la similaridad. A ver, por ejemplo, fíjense, tengo aquí dos lápices, perdón, dos objetos de color verde. Y si ustedes se fijan bien, la parte interna de mis lentes, de mis armazones, también son verde claro. Entonces, tengo aquí la tapa del marcador es verde. Tengo este lápiz que, bueno, no se ve tanto, pero yo diría que es verde, un tipo de verde oscuro. A ver, voy a presentarles. Fíjense, tengo aquí un cuaderno verde, tapa de marcador verde. No son exactamente el mismo matiz, pero ambos son verdes. Se parecen en algo, ¿sí? Entonces, voy a poner lo que estoy diciendo, ¿sí? El cuaderno es verde. La tapa, a ver, la tapa de este marcador es también verde. No es exactamente el mismo verde, pero ambos son verdes. Por lo tanto, se parecen en algo. ¿Sí? Bien, entonces, lo que he hecho hasta aquí es simplemente enunciar algo que es real. Les he presentado dos individuos, ¿sí? Por una parte, la pasta del cuaderno y por otra parte, la tapa del marcador, ¿sí? Individuo 1, individuo 2. Y con respecto a ambos objetos, he dicho que tienen más o menos la misma propiedad, ¿sí? Estoy predicando lo mismo, ¿sí? Es verde, es verde. Entonces, ahí tengo yo dos hechos y además un tercero, de que el color de estos dos objetos se parecen, ¿sí? Se parecen en que ambos son verdes, ¿sí? Estoy aquí comparando ambos objetos y digo, son parecidos. Parecidos en un aspecto. ¿En cuál aspecto? En el aspecto del color. Es decir, si yo quisiera explicar este parecido, ¿sí? Tendría que decir que tienen algo en común. Y por eso puedo aplicar el mismo predicado a ambos objetos. ¿Sí? Bien.
A ver, antes de continuar, ¿alguien de ustedes duda que tengamos aquí que ambos objetos sean verdes? ¿Alguien quiere cuestionar eso? Bueno, parece que es un hecho aceptablemente incuestionable. Entonces, ¿cómo explicamos ese hecho? ¿Sí? La manera más simple y directa sería decir que comparten el color. Pero eso no puede decir el nominalista porque eso sería un universal, algo que está presente tanto en el cuaderno como en la tapa. Y eso sería admitir que el universal es una entidad. ¿Sí? Entonces, el nominalista, la crítica que se le hace al nominalista es que no puede explicar la semejanza entre dos objetos. ¿Sí? Bien, esta es una dificultad y bien. A ver, en realidad he estado yo uniendo dos razones que da Lorenzo. El, Decía que la mejor explicación del parecido o semejanza es decir que tienen algo en común. Y cuando digo tienen algo en común, me estoy refiriendo a algo real, que no depende de nuestra mente, de nuestro lenguaje, que no depende del sujeto, sino que es una característica intrínseca a esos dos objetos. ¿Sí? Pero precisamente es eso lo que niega el nominalista. Por lo tanto, el nominalista se halla en serias dificultades para explicar la semejanza o el parecido. Y ese es ahí están en realidad dos razones, o si quieren ustedes, una razón pero poderosa en contra del nominalismo. El que una teoría no sea capaz de explicar un hecho cuenta como un inconveniente, una desventaja de esa teoría. De modo que si es que no fuera por otras razones, sino solamente por esta, tenemos un hecho, el parecido en algún aspecto entre dos individuos, y la teoría realista explica bien, ¿sí? Postulando la existencia de algo que tienen en común ambos individuos, mientras que el nominalista se queda sin explicar ese hecho. Por lo tanto, cuenta como un inconveniente de la teoría. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto termino el acápite 5 y voy brevemente a pasar a la sección 2.6. A menos que haya tal vez alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Entonces, veamos, el capítulo 2.6 se titula ¿Qué son los universales? Bien, aquí aparecen tres versiones de realismo. La primera de ellas, Lorenzo la llama realismo
pluricategorial. Bien, ¿qué significa esto de realismo pluricategorial? La palabra está compuesta de una raíz, en primer lugar, latina, la segunda es griega, significa muchas categorías. Plurimus significa muchos, varias, o sea, en abundancia, por lo menos tiene que ser de dos en adelante, y no es una sola. Varias categorías. Esto es sobre todo terminología aristotélica. Ustedes saben, al revisar la teoría de Gilson, recordé la teoría aristotélico-tomista de las famosas categorías. El ser se dice de varios modos. El polajos es en griego. En un sentido es la sustancia, en otro sentido es la cualidad, la cantidad, la relación, acción, pasión, estado, tiempo, hábito y posición, si no estoy mal. Bueno, Aristóteles no siempre nos da la misma lista, a veces nos da una más, una menos, pero la idea es que no hay un solo tipo de ser, sino varios, por lo menos dos. Una cosa es el acto, otra cosa es la potencia, una cosa es la forma, otra cosa es la materia. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos dualidades. La multiplicidad de la que estamos hablando aquí es categorial en el sentido de que el individuo, por ejemplo, Sócrates, Platón, existen de una determinada manera, mientras que las propiedades que tengan en común ellos, por ejemplo, el de ser griegos, ser filósofos, ser antiguos, es otro tipo de entidad. ¿Sí? Entonces, el universal no existe de la misma manera que los individuos. Ese es el realismo pluricategorial. ¿Sí? La existencia o el modo de existir que tiene un particular, un singular, no es la misma que la de un universal. Entonces, los objetos bellos existen a su modo, es decir, una flor, una mujer, una pintura, un poema, un animal. Esos son individuos bellos. En cambio, la belleza en sí tiene otro modo de existencia. A ver, esto no es solamente aristotélico, sino también platónico. Y sobre todo es con Platón. Platón decía que independientemente de los individuos, el universal existe. Aunque no existieran cosas bellas, va a existir la belleza en sí. Y además, con un grado que es absoluto, pleno, puro, eterno, inmutable. Y eso pasa con todas las formas. Por eso se dice que ellas son autosubsistentes. Existen separadamente de los individuos. Entonces, la existencia del universal es diferente de la existencia de los singulares.
Ahora, ¿cómo es esa existencia del universal? Aquí podemos utilizar la palabra abstracta, de modo abstracto. Eso significa sobrenatural, fuera del espacio y el tiempo. Bien, entonces, no son, no están en nuestro mundo material de la naturaleza, por lo tanto no pueden ser percibidos, en realidad no tienen una realidad corporal, material, y por lo tanto su conocimiento no puede ser empírico. Llegamos a ellos por medio de otras capacidades intelectuales, pero no por medio de la percepción. Ese es el realismo pluricategorial, ¿sí? Ahora, Lorenzo se siente insatisfecho ante esta concepción y también se suele llamar que este es un realismo platónico, ¿sí? O también ya les he anticipado otras veces, es el ultrarrealismo de los universales, el separar al universal de los individuos que lo ejemplifican. ¿Cuál es, en el fondo, el descontento que siente Lorenzo ante posiciones de este tipo? El, la razón es la de que introduce distintos significados del ser o del existir. Una cosa sería la existencia individual y otra, a su modo, diferente, la existencia de los universales. A ver, eso es lo que podríamos llamar la plurivocidad del ser. Nuevamente, aquí tenemos una palabra compuesta de dos raíces latinas. Plurimus significa varios y vox vocis, eso es significado, ¿sí? Una palabra significativa, ¿sí? A diferencia de lo que es simplemente un ruido de la boca, un sonido que hacemos con el aparato el fonológico que tenemos. Entonces, plurivocidad, la palabra ser o existir sería plurívoca, tendría varios significados, y, pero que no tienen nada en común. Una palabra plurívoca en español, a ver, no sé si ustedes me pueden dar un ejemplo de una palabra que tenga varios significados totalmente diferentes. Vaso, profe. Vaso. ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles serían los dos significados de vaso? El recipiente y el órgano humano. Ya, a ver, pero se escriben de la misma manera. Si es que se escriben de la misma, no solamente que suenen igual, pero que se escriban de la misma manera, entonces lo que pasa es que yo nunca he visto cómo se escribe la palabra vaso para referirnos al órgano de nuestro cuerpo. Por eso estoy dudando. ¿Usted me puede confirmar, por favor, que se escriben de la misma manera? Es con B pequeña y S tiene que ser, no es con B larga y Z. Eso quería confirmar. Puede hacer una búsqueda en este momento en el Internet y confirme si es que
se escribe de la misma manera o no. Yo dudo. Puede ser que esté equivocado. Solamente confírmeme, por favor. ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo? Sí es. Coma, profe. ¿Perdón? Coma. Ya, Del verbo ¿cuál? ser, de estar en coma ¿Y? y, bueno, esos dos podría pensar. Ya. A ver, Ah, pero y el signo coma. ya. A ver, pero creo que no le escuché bien. El que no le escuché era del verbo comer, ¿no es cierto? Sí, o sea, coma. Ya, es correcto. Entonces, bien, entonces ahí tenemos, eso es plurivocismo. La misma palabra, exactamente la misma, tiene distintos significados que no tienen nada en común entre sí. Gracias, Efren, por ese ejemplo. Bien, entonces, cuando decimos que los objetos bellos existen, refiriéndonos a los individuos, y cuando decimos que la belleza existe, por más que empleemos el mismo verbo existir, estamos significando distintas cosas. Esa es la plurivocidad. ¿Sí? Entonces, eh, recuerden, o sea, la existencia del universal, según este realismo pluricategorial, es una existencia de otro modo. No es una existencia material, espacio-temporal, y con todas las implicaciones y consecuencias que eso tiene, sino una existencia abstracta. Entonces, ¿qué tienen en común ambas existencias? A lo mejor no tienen nada, excepto la mera palabra, nada más. Pero eso es precisamente lo que Aristóteles llamaba homonimia, que significa el mismo nombre, homoios onoma, mismo nombre. Es decir, la semejanza es a nivel lingüístico, pero no a nivel ontológico, que es lo que interesa. ¿Sí? Bien, vamos a un segundo tipo de realismo. A ver, no sé si encontraron vaso, ¿cómo se escribe? Sí, profe. ¿Y ha sido con B pequeña y S? De hecho, sí, es como usted dice, con B pequeña S, también hay con B grande S y también con B grande y Z. Y claro que son distintos significados. A ver, pero el órgano, ¿cómo se escribe? Nuestro vaso. B grande y Z. Ya, entonces no, estaba mal el ejemplo que usted me dio. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, profe. Ya, gracias, Cristi. Bien, veamos el segundo tipo de realismo, el intencional. A ver, aquí el intencional es lo opuesto de extensional. Igual esta distinción es tradicional. Podemos remontarla a Aristóteles y quizás valga la pena empezar por el realismo extensional para, por contraposición, entender finalmente cuál es el intencional. Voy a borrar aquí la IN para poner X. A ver, este tipo de realismo es el que acepta Lorenzo y consiste en lo siguiente. Para, para Lorenzo, un universal es simplemente un conjunto, no es una propiedad, es un conjunto. Aquí, por favor, para mantener la terminología que se usa en la literatura, mm, mantengamos separado uno de otro estos dos términos, propiedad y conjunto.
Entonces, el realismo extensional lo que hace es identificar un universal con un conjunto. Y los conjuntos son extensionales, en el sentido que voy a definir con precisión en este momento. ¿Sí? ¿Qué es un conjunto? Simplemente una reunión de cosas. Por ejemplo, puedo decir el conjunto de las cosas que están sobre la mesa. Está ahí un libro, un cuaderno, una carpeta, una hoja, marcadores, un borrador, un esfero, la taza. ¿Sí? Ese es un conjunto. Puedo tener el conjunto de las prendas de vestir que estoy utilizando en este momento. Entonces voy a decir un BBD, la ropa interior, una camiseta, un par de medias, zapatos, un pantalón, una correa. Entonces, todas esas cosas tienen en común algo, el pertenecer al conjunto de las prendas de vestir que estoy llevando puestas el día de hoy. ¿Qué más? Yo puedo reunir cualquier cualquier cosas y con ellas armar un conjunto, ¿sí? Por más que no tengan entre sí ninguna otra cosa en común, excepto la de que yo las he juntado, ¿sí? Y tenemos el conjunto de los días de la semana, el conjunto de los apóstoles, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ahora, la posición que tiene Lorenzo es la de decir que un universal como la belleza, la propiedad de ser humano, la rojez, todos esos universales, y recuerden el día de ayer, si no estoy mal, al hacerles el árbol de Porfirio, creo que contábamos 9 universales. ¿Sí? Recordemos el ser, sustancia, cuerpo, viviente, animal, ser humano. Pero teníamos espíritu, planta, ser inerte y la de ser animal no humano. 9 características universales. Y esas eran las formas para Aristóteles. Todos esos universales son simplemente conjuntos de cosas. ¿Ya? Ahora, una de las razones o uno de los supuestos de esta identificación es la de que existen conjuntos por razones que no tienen nada que ver con los universales. ¿Sí? Para que sea verdadera esta equiparación, tenemos que tener ya dentro del inventario ontológico los conjuntos. ¿Y cómo pruebo que existen conjuntos? Simplemente los necesitamos si es que existen rebaños, manadas, si es que existen sociedades, equipos, asociaciones, clubes. Ahí tenemos conjuntos de cosas. Si es que yo compro un juego de barajas, eso es un conjunto. Los conjuntos, antes de preguntarme por si es que existen o no los universales, ya tenemos conjuntos, reuniones de individuos. ¿Sí? Tenemos enjambres de abejas, tenemos galaxias de estrellas, son conjuntos. Tenemos ramillete de rosas, es un conjunto de rosas. ¿Sí? Entonces, existen los conjuntos y además
los conjuntos tienen propiedades que no se reducen a las propiedades de los individuos. Un conjunto es algo más allá de los individuos. ¿Sí? Piensen ustedes de un equipo de fútbol, por ejemplo, el Cuenca, Deportivo Cuenca. Es un equipo que tiene, no sé cuántos jugadores tenga, tienen que ser 11 principales y seguramente habrá suplentes también, no sé si 11 más, quizás eso sería lo ideal, que cada miembro tenga un suplente, eso sería lo lógico. Por lo tanto, hay 22. Pero este equipo de Deportivo Cuenca tiene años, decenios de existencia. Por más que los individuos que conforman ese equipo van y vienen, entran y salen, aparecen y desaparecen, el equipo permanece. Entonces, el equipo tiene una realidad hasta cierto punto que no se reduce a la existencia de los individuos. ¿Sí? Podemos decir que un rebaño o una bandada de tórtolas es numerosa, pero cada tórtola no es numerosa. Es decir, hay propiedades que tiene el, el conjunto, pero no la tienen sus miembros. ¿Sí? Entonces, son entidades distintas, pero no al punto de decir que están totalmente separadas. No, a menos que caigamos nuevamente en el primer tipo de realismo, o si quieren ustedes el ultrarrealismo, vamos a decir que el conjunto tiene existencia gracias a que ciertos miembros pertenecen a ese conjunto. Entonces hay ahí una dependencia del conjunto con respecto a los miembros que abarca el conjunto. Ahora, ¿dónde está la extensionalidad de los conjuntos? Para explicar esto, tenemos que dar un enunciado general que se puede simbolizar teóricamente de modo muy preciso. Voy a tratar de decirlo con palabras simples y llanas. Dos conjuntos son uno y el mismo si es que tienen exactamente los mismos miembros, tanto el uno como el otro, y en la misma medida. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Pongamos, por ejemplo, los conjuntos A y B. A ver, por ejemplo, los habitantes, a ver, el conjunto A es los habitantes de la ciudad de Cuenca, el conjunto B es el de los habitantes de la capital de la SUAY. ¿Sí? Aquí tenemos los habitantes de Cuenca, acá los habitantes de la capital de la SUAY. Si nosotros hacemos una lista de qué elementos pertenecen al primer conjunto, y eso se simboliza así, y si es que vemos que todo elemento de A es elemento de B y todo elemento de B es elemento de A y exactamente en la misma medida, entonces no son dos, sino uno y el mismo. ¿Sí? Eso lo puedo simbolizar de la siguiente manera.
¿sí? Bien, este es el principio de extensionalidad, ¿sí? Explico esto y con eso acabo esta clase, ¿sí? Les leo lo que dice esta fórmula. Aquí tenemos el cuantificador universal. Si para todo elemento, suponiendo que ese elemento pertenezca al conjunto A, de ahí se sigue que también pertenece al conjunto B. Y si cualquier elemento que pertenezca al conjunto B también pertenece al conjunto A, entonces no se trata de dos conjuntos, sino de uno y el mismo. Pero con la condición de que, recuerden, en una lógica, en una teoría de conjuntos difusa, que admita grados de pertenencia, entonces estos grados tienen que ser exactamente los mismos, ¿sí? Bueno, terminaré la próxima semana la cuestión de los universales y seguiremos avanzando en el capítulo 2. Muchas gracias, un buen fin de semana. Gracias, profe. Un gusto, de nada, pasen bien.